Listo, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Vamos entonces a continuar con la clase. El tema que nos toca ahora es el de ángulos múltiples, y por error cerré el PPT. Ahorita voy a abrirlo de nuevo. Y bueno, como dije, como mencioné, ¿no? En la clase anterior, junto al tema de identidades y de ángulo compuesto, justamente esos dos temas me van a generar eh, estas fórmulas, ¿no? Llamadas ángulos, razones trigonométricas de ángulos múltiples, ¿no? Que son las fórmulas de ángulo doble, de ángulo triple y también de ángulo mitad, ¿no? Entonces, un momento, ya está cargando. Ya. A ver, ya. Segundo. ¿Cómo que no quiere abrir? Ahora sí. Listo, entonces voy a compartir mi pantalla. Sí, en este momento comparto mi pantalla. Detrás está. Vamos a extender esto. Si no colocamos esto. Entonces, bien, ahí está, mira, está compartiendo mi pantalla. Aquí está el PPT de la clase. ¿Ya? Solamente faltaría el lápiz, ¿no? Y listo. Ya tenemos cargado ya. Entonces, ahora sí. Mira, sí, y listo. Empezamos, ¿ya? Semana 9, ¿no? Semana 9 del curso de trigonometría, ¿no? El tema es razones trigonométricas de ángulos múltiples. Bueno, aquí en la presentación está apareciendo una de las formas de expresar el seno del ángulo triple, ¿no? En términos de ángulo doble. Es la demostración, ¿no? Utilizando áreas, ¿sí? Eh, sobre esta fórmula vamos a mencionarlo luego después, ¿no? Vamos a pasar esto y lo pueden analizar luego.
Entonces, el contenido de esta clase vienen las razones trigonométricas de ángulo doble, las razones trigonométricas de ángulo mitad, las razones trigonométricas de ángulo triple, cada uno de estos casos con sus respectivos resultados adicionales, ¿no? O identidades auxiliares. Y al final, algunos resultados también generales, ¿no? Que también involucran a estas fórmulas, ¿no? De ángulo doble, triple mitad. Los objetivos, ¿no? Que al finalizar la sesión el estudiante esté en condiciones de deducir, identificar y aplicar las razones trigonométricas de ángulos múltiplos en los ejercicios, ¿no? Y en los diferentes problemas, ¿no? Que se le presenten, ¿no? Bien, en sí, yo empezaría con la idea de ángulo compuesto, ¿no? Lo último que vimos en la clase, o lo primero que vimos en la clase anterior, la fórmula de la suma, ¿no? Lo tenemos así, que el seno de la suma era el seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. ¿Está bien? Esa es la fórmula, ¿no? Del seno de la suma. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros cambiáramos beta por alfa? ¿Qué pasaría si cambiáramos beta por alfa? A todos. Donde diga beta, cambio por alfa. Entonces, al realizar eso, acá tendríamos seno de alfa más alfa. Y aparecería justamente la idea de ángulo doble, ¿no? Así tendríamos, ¿no? Alfa más alfa, 2 alfa. Y acá tendríamos seno de alfa por coseno de alfa, ahora es beta es alfa, ¿no? Más coseno de alfa por seno de alfa. Y como podríamos cambiar los seno de alfa por coseno de alfa, estos dos términos son iguales, ¿no? O sea, tendríamos en realidad dos veces el producto de seno de alfa por coseno de alfa. Y esta es justamente nuestra fórmula de expresar el seno del ángulo doble, ¿no? Nuestra primera forma de expresar el seno del ángulo doble. Seno de 2 alfa igual a 2 seno de alfa por coseno de alfa, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Cuando yo quiero expresar el coseno del ángulo doble o la tangente del ángulo doble, tomo la fórmula, por ejemplo, coseno de la suma y reemplazo beta por alfa. O tomo tangente de la suma, tangente de alfa más beta y reemplazo beta por alfa, ¿no? Y así voy generándome las fórmulas de ángulo doble, ¿no? Que vamos a presentar ahora, ¿no? Ahí está, seno de 2 alfa es igual a 2 seno de alfa coseno de alfa. Nota que no hay ninguna restricción para esa fórmula y es porque tanto el seno como el coseno son razones trigonométricas que se cumplen para todo ángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Las restricciones aparecían a partir de la tangente, ¿no? ¿Se acuerdan? La tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces también se puede obtener de la misma forma el coseno del ángulo doble. Coseno del ángulo doble es coseno cuadrado menos seno cuadrado, ¿no? Y aquí está, mira, tangente. Tangente del ángulo doble, tangente de 2 alfa es 2 tangente de alfa, dividido entre 1 menos tangente al cuadrado. Como la tangente está definida como una división, recuerda que el denominador tiene que ser diferente de 0, o sea que 1 menos tangente cuadrado tiene que ser diferente de 0, para que exista la tangente del ángulo doble, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros desarrollamos esto, tendríamos, ¿no? El tangente pasa al otro lado, tendrías tangente cuadrado, ¿no? De alfa tiene que ser diferente de 1. O sea, ¿y tangente de qué ángulo me da 1? Por ejemplo, 45, ¿no? 45 menos 45 también, ¿no? Entonces, son ángulos que, para los cuales yo no podría aplicar, ¿no? Porque si alfa vale 45, acá tendríamos 90, ¿no? Y recuerden que tangente 90 no existe. Entonces, justamente estos valores, estos ángulos, son lo que justamente hacen o vienen de esa teoría de que ya sabemos, ¿no? Sobre la tangente de 90, cotangente de 0, ¿no? Entonces, aquí están ya las restricciones, ¿no? Aquí ya, si uno analiza bien, lo que va a aparecer acá son las restricciones de la tangente que ya sabíamos que tenían, ¿no?
Y, y esas son las principales, ¿no? Porque luego, si yo quiero hallar cotangente, si yo quiero hallar cotangente del ángulo doble, simplemente hay que verlo como la recíproca de la tangente, ¿no? Quiero cotangente del ángulo doble, ese es 1 sobre tangente del ángulo doble, ¿no? Quiero, por ejemplo, secante del ángulo doble. Recuerden que la secante es la recíproca del coseno, ¿no? Es 1 sobre coseno del ángulo doble. Quiero hallar cosecante. Cosecante del ángulo doble es igual a 1 sobre seno del ángulo doble. Y ahí están, ¿no? Completas, ¿no? La seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo doble. Siendo entonces, como vemos, los principales, ¿no? Ahora, justamente esta fórmula de coseno de ángulo doble, por la forma que tiene, como que está definido, se puede interpretar de muchas maneras, de varias maneras. Aquí es donde se generan estas fórmulas llamadas fórmulas de degradación, ¿no? Ese resultado, por ejemplo, miren que estamos viendo ahí, aparece porque nosotros tenemos acá, ¿no? Que el coseno del ángulo doble es esto, ¿no? Coseno del ángulo doble es igual a coseno cuadrado, ¿no? Menos seno cuadrado, ¿no? Pero si este coseno cuadrado nosotros lo cambiamos por 1 menos seno cuadrado, ese es por identidad trigonométrica, ¿no? O sea, en vez de escribir coseno cuadrado, escribimos 1 menos seno cuadrado. Y el resto copiamos igual, ¿no? Menos seno cuadrado. Entonces ahí tenemos menos seno cuadrado, me sale menos 2 seno cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos así, que coseno, ¿no? Del ángulo doble es igual a 1 menos 2 seno cuadrado. ¿Ya? Y de este resultado, mira, si este seno cuadrado pasa al otro lado positivo y este coseno del doble pasa a restar, tendríamos esta forma, ¿no? ¿Se dan cuenta? De este resultado, repito, el 2 seno cuadrado pasa al otro lado de la igualdad positivo, ¿no? Y el coseno del doble pasa al otro lado a restar, tendríamos así, ¿no? Que 2 seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno del doble, ¿no? ¿Sí? Pero ahora veamos, vamos a regresar a esta fórmula que está aquí, ¿ya? A esta fórmula, coseno del ángulo doble, ¿no? ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es, en vez de cambiar el coseno cuadrado, al coseno cuadrado lo voy a dejar igual, menos, y el que voy a cambiar es al seno cuadrado. Vamos a cambiar, vamos a escribir acá. Como acá hay un signo menos adelante, fíjate, como hay un signo menos adelante, voy a colocar un paréntesis. Y seno cuadrado lo voy a cambiar por 1 menos coseno cuadrado. ¿Está bien? Fíjate, al hacer eso, este menos va a entrar aquí, ¿sí? El menos va a entrar, va a ser menos 1, menos por menos más coseno cuadrado. Más coseno cuadrado que está aquí, sería más 2 coseno cuadrado. O sea, tendríamos así, que coseno del ángulo doble es igual a coseno cuadrado más coseno cuadrado que dije, 2 coseno cuadrado menos 1. ¿Sí? Coseno del ángulo doble, perdón, coseno del ángulo doble es igual a 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Y ahora, de esta fórmula que tenemos aquí, que también son buenos resultados, ¿no? Tanto este resultado y este resultado, si el menos 1, perdón, que está aquí, pasa al otro lado a sumar, tendríamos que 2 coseno cuadrado es 1 más coseno del doble, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? 1 más coseno del doble es 2 coseno cuadrado. Estas dos fórmulas se les conoce como fórmulas de degradación. Y mira, y no son no solamente útiles
para un nivel pre que tenemos ahorita, sino también para fórmulas, para resultados de matemática superior, o sea, matemática universitaria, ¿no? Aquellos que están llevando, que van a llevar carreras relacionadas no solamente con ciencias, ¿ah? Y no solamente con ingeniería, ¿no? Este, hay un capítulo, ¿no? Que es ya en el tercer o cuarto ciclo de las cursos de mate, ¿no? Donde hacen integrales múltiples, integrales, todo eso. Y hay fórmulas para cambiar de algebraicas, formas algebraicas a formas trigonométricas. Y ahí sí es muy importante recordar todo esto, ¿sí? Más que nada las de ángulo doble, estas fórmulas de degradación, y cuando veamos triple también, también, ¿ya? A ver, creo que aquí hay más resultados. Ah, no hay más resultados. Entonces, ¿alguna pregunta de aquí sobre esto? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. Ya, miren, justo a raíz de recordando, ¿no? A raíz de una pregunta que me hicieron hace poco, no el examen de San Marcos, sino de otra universidad. Este, aparecía un resultado que decía así: a partir de la fórmula de la tangente del ángulo doble, seguramente algunos ya conocerán. Voy a construir eso. ¿Ya? Construye un triángulo rectángulo, y esto es un adicional, ¿no? ¿Ya? De todas maneras hay que estar informados también de todo. ¿Ya? Voy a dibujar un triángulo donde yo considere al ángulo 2 alfa como agudo. ¿Ya? Entonces, tendríamos que tangente de 2 alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Pero aquí en la fórmula tenemos que tangente de 2 alfa es 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrada. Si esto lo veo como los catetos, acá tendría que escribir así, ¿no? 2 tangente de alfa. Y esto como cateto adyacente, como 1 menos tangente cuadrada. ¿Ya? Repito, estoy sacando de aquí, tangente del ángulo doble es esto. Y si uno aplica Pitágoras aquí, y ustedes lo pueden comprobar si quieren, si uno aplica Pitágoras porque tiene los catetos, ¿no? Puedes hallar la hipotenusa. La hipotenusa te va a salir 1 más tangente cuadrada. Eso te va a salir, ¿no? Y por lo tanto, teniendo un triángulo de ángulo agudo 2 alfa, uno puede expresar el seno y el coseno del ángulo doble con estos tres términos. Por ejemplo, quiero hallar seno del ángulo doble con términos de tangente, ¿no? Entonces, seno del ángulo doble, seno de 2 alfa, es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, seno de 2 alfa es 2 tangente de alfa sobre 1 más tangente cuadrada. ¿Se fijan? O sea, tengo la forma de expresar el seno del ángulo doble en términos de tangente de alfa, ¿no? Y ahora, si quiero el coseno del ángulo doble es cateto adyacente sobre hipotenusa. Así, dividido entre, así. ¿Sí? O sea, tenemos una forma de expresar el seno y el coseno del ángulo doble en términos de tangente. Y estas dos fórmulas son también utilizadas, muy bien utilizadas, cuando uno hace mate superior, mate universitario, ¿no? ¿Sí? Por eso también lo estoy mencionando. ¿Sí? ¿Alguna consulta antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿Alguna consulta? Profe, en el material nos ponen la fórmula de cotangente de 2 alfa,
igual a cotangente al cuadrado menos uno sobre 2 cotangente de alfa. Ujú. Claro, eso también se puede generar. Eso también se puede generar. Ah, ya, eso sale entonces a partir de la inversa de la tangente de 2 alfa, entonces. Sí, sí, porque mira, por ejemplo, ¿no? Aquí, en este resultado, ¿no? Como es la inversa, acá mismo lo voy a hacer, ¿eh? Sí, supuestamente, entonces sería la inversa de esta fórmula, ¿sí? Tendríamos que escribir esta fórmula al revés, ¿no? 1 menos tangente cuadrada sobre 2 tangentes. Pero se supone que la cotangente del ángulo doble quieren expresarlo en términos de la cotangente, ¿no? Entonces yo puedo dividir tanto el numerador como el denominador por cotangente. O sea, dividir 1 menos tangente cuadrado sobre tangente cuadrado, y al denominador también tangente, dos tangentes que tengo, ¿no? Sobre tangente cuadrado. Y aquí tendríamos, ¿no? 1 sobre tangente cuadrado es cotangente cuadrado. Y tangente cuadrado entre tangente cuadrado me da menos 1. Aquí una tangente se va y me va a quedar 2 sobre 1 sobre tangente, que es cotangente. Y ahí están, ¿no? Ujú. Ya, profe, gracias. Sí, pero yo suelo trabajar la cotangente como 1 sobre tangente, ¿no? Más rápido, ¿no? La idea es, digamos, administrar bien o simplificar, digamos, a veces nuestras fórmulas para no estar acumulando y no información a veces necesaria, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si no hay, para pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Bien, parece que no hay preguntas, entonces continuamos, ¿ya? Voy a borrar aquí. Borro eso en 3, 2, 1. ¿Ya? Fíjate, justo de la fórmula del ángulo doble, estábamos viendo ahí, de la fórmula de degradación de ángulo doble. Había una fórmula que decía que 2 seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno del doble, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si a este ángulo doble, 2 alfa, yo le llamo teta? Si 2 alfa es teta, entonces alfa sería teta medios, ¿no? Si 2 alfa es teta, y 2 alfa, repito, es teta, mira, 2 alfa es igual a teta, entonces alfa sería teta medios, ¿no? Entonces tendríamos una fórmula de este tipo, ¿no? 2 seno cuadrado de teta medios es igual a 1 menos coseno de teta. Ahí el 2 lo mandamos a dividir, ¿no? Diríamos así. Y el cuadrado pasa al otro lado como raíz. Y lo que tendríamos, o lo que nos generaríamos de la partida de las fórmulas de ángulo doble, es la primera fórmula de ángulo mitad, ¿no? Seno del ángulo mitad. ¿No? Ahí está, ¿no? Bueno, nuevamente regresando teta por alfa, ¿no? Entonces, seno del ángulo mitad, como el cuadrado pasa como raíz, entonces aparece un doble signo ahí, ¿no? Seno del ángulo mitad es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa, ¿no? Entonces, de igual manera podemos generar otra fórmula de coseno del ángulo mitad y tangente del ángulo mitad, ¿no? Coseno del ángulo mitad es más o menos la raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa, ¿no? Sobre 2, ¿no? Y si fuera tangente, tangente es igual, nuevamente, más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa.
Como la tangente está definida como una división, recuerda que el denominador, 1 más coseno, tiene que ser diferente de 0. Y ahora, el signo adelante más o menos de qué va a depender. Ahí el signo va a depender de en qué cuadrante se encuentra el ángulo alfa medios, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer por un momento, ¿no?, de que si alfa medios pertenece al segundo cuadrante, ¿no? Entonces, si alfa medios, el ángulo alfa medios pertenece al segundo cuadrante, el seno en el segundo cuadrante es, ¿qué signo? El seno en el segundo cuadrante de signo Positivo. positivo. Pero el coseno de alfa medios, con alfa en el segundo cuadrante, coseno en el segundo cuadrante es Negativo. negativo. Y la tangente de ángulo mitad también sería negativo, ¿no? Entonces, aquí el signo, colocar el signo va a depender de en qué cuadrante se encuentra el ángulo alfa medios, ¿no? Entonces, si alfa medios está en el tercer cuadrante, el seno del ángulo mitad sería negativo, el coseno también, y la tangente sería positiva, ¿no? Y así, chequeando sabiendo en qué cuadrante está el ángulo alfa medio, sabemos el signo, ¿no? Y la razón trigonométrica. Y aquí nuevamente, ¿no? Si yo tengo el seno del ángulo mitad, tengo la cosecante, ¿no? Recuerda que la cosecante es la recíproca del seno, ¿no? Si quiero hallar la secante de alfa medios, perdón, de alfa medios, recuerda que es la recíproca del coseno, ¿no? Y si quiero hallar cotangente, recuerden que la recíproca de la cotangente es la tangente, ¿no? Entonces ahí está. Tendríamos, ¿no?, todas las razones trigonométricas, ¿no?, de ángulo mitad. Ujú. Aquí hay unos resultados que sirven tanto como ángulo doble como para el ángulo mitad. A ver, en realidad lo que pasa, bueno, voy a mostrarles, pero luego voy a explicar algo más, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece el cotangente más tangente, ¿no? Eso es igual a 2 cosecante del doble. Y hay otro resultado que dice cotangente menos tangente es igual a 2 cotangente del doble. ¿Se dan cuenta? Aquí la única diferencia entre estas dos fórmulas es el signo, ¿no? Cotangente más tangente, 2 cosecante del doble. Cotangente menos tangente, 2 cotangente del doble. Por eso no usualmente se presentan estas fórmulas en pareja, ¿no? Para solamente diferenciar el signo. Cotangente más tangente, 2 cosecante del doble. Cotangente menos tangente, 2 cotangente del doble. Y de estos dos resultados aparecen estos otros dos, ¿no? Si yo sumo estas dos fórmulas, las tangentes se van. Y me quedaría 2 cotangente, 2 veces cotangente, igual a 2 cosecante más 2 cotangente. Los dos se simplifican y me queda esta fórmula, ¿no? ¿No? Repito, entonces, estas fórmulas que están aquí, estas dos fórmulas que vienen aquí, son resultado de operar estas dos primeras fórmulas, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Que cotangente de alfa es igual a cosecante del doble más cotangente del doble, ¿no? Y tangente de alfa es igual a cosecante del doble menos cotangente del doble. Ahora, igual como en el caso anterior, ¿no? Como en este caso, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le llamo a 2 alfa, le llamo teta, como está aquí? Entonces, alfa sería teta medio, ¿sí, no? Entonces, esta fórmula que está aquí sería así, ¿no? Cotangente de teta medios más tangente de teta medios, ¿no? Es igual a 2 cosecante de, como aquí es 2 alfa, sería teta, ¿sí? Y aquí también lo mismo, cambiando alfa por teta medios, ¿no? Cotangente de teta medios menos tangente de teta medios es igual a 2 cotangente de teta. ¿Sí? Sería de esa manera, ¿no? Y de estas dos fórmulas que están aquí de negro,
me resultaría este resultado, ¿no? Si quiero hallar solamente cotangente, ya no de alfa, sino de teta medios, eso sería sumar cosecante de teta más cotangente de teta, ¿no? Haciendo el cambio, ¿no? Y aquí también, tangente de teta medios, tangente del ángulo mitad. Aquí hay una fórmula, mira, de ángulo mitad, ¿no? Pero ahora aquí también hay otra versión, que tangente del ángulo mitad se puede expresar como cosecante de teta menos cotangente de teta, ¿no? Y ahí tendríamos otro par de fórmulas que son las mismas en realidad, ¿no? Pero expresadas ahora para ángulo mitad. ¿Ya? Y miren, las fórmulas de ángulo doble, ya para, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Las fórmulas de ángulo doble, ya digamos que con el, si yo tengo seno y coseno, podría el seno del ángulo doble, ¿no? Seno del ángulo doble es 2 seno por coseno. Entonces, como ya tengo seno del ángulo doble, yo puedo, con un poco más de información, hallar el coseno del ángulo doble, ¿no? Entonces tengo el seno del ángulo doble y el coseno del ángulo doble. Entonces, ¿cuánto sería en la fórmula del seno del 4 veces teta? Seno de 4 veces teta sería 2 veces seno de la mitad de 4 teta, que es 2 teta, por coseno de 2 teta. Entonces, imagínate, ya con seno de 2 teta uno puede buscar encontrar, ¿no?, el seno de 4 teta. Y ahora, si no tiene seno de 4 teta, puede conseguir el coseno de 4 teta. Entonces, la siguiente fórmula que uno podría generarse es el seno de 8 teta. El seno de 8 teta sería 2 veces seno de 4 teta por coseno de 4 teta, ¿no? De 4 teta. Y entonces, ahora, teniendo, ¿cómo se llama? El seno de 8 teta, puedo hallar el coseno de 8 teta y ahí construir el seno de 16 teta. Entonces, no solamente estamos obteniendo una fórmula para hallar el doble, estamos obteniendo la fórmula para hallar el cuádruple, ¿no? 4 veces el ángulo, 8 veces el ángulo, 16 veces el ángulo, ¿no? Potencias de 2, aumentando, aumentando. Y de igual manera, si yo tengo el seno del ángulo mitad, puedo hallar el seno de la mitad del ángulo, o sea, el seno de alfa cuartos, ¿no? Y luego poder hallar el seno de la mitad de alfa cuartos, que sería alfa octavos. Y luego poder hallar con esos datos y un poco más, el seno de la mitad, de la mitad, de la mitad, o sea, seno de alfa octavos, ¿no? Entonces, no solamente nos estamos generando fórmulas de ángulo doble, ¿no?, sino del doble, del cuádruple, ¿no?, 8 veces, 16 veces, y así también de fracciones, ¿no?, del ángulo, ¿no?, mitad, cuarta, octava. Todo eso se genera con estas fórmulas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿Alguna pregunta? Listo, entonces sigamos, ¿no? Ahorita borro. Uh-huh. Casi me dio un poco de tos. Listo. Borro aquí. 3, 2, 1. Y sigamos. Las fórmulas de ángulo triple. Fíjate, si nosotros regresamos, voy a escribir nuevamente la fórmula que hace un momento escribí del seno del ángulo compuesto, ¿no? Seno de alfa más beta. Y yo escribí esto, ¿no? Seno de alfa de alfa más beta, seno de alfa por coseno de beta, más coseno de alfa por seno de beta, ¿no? Y mencioné, ¿no?, que si cambiábamos beta por alfa, obteníamos seno de 2 alfa, ¿no? Pero, a ver, ¿qué tal si te digo que en vez de reemplazar beta por alfa, reemplaces beta por 2 alfa? Y como ya sabes tú expresar el coseno de 2 alfa y el seno de 2 alfa en términos de alfa, acá tendrías así, ¿no? Luego acá tendrías así, ¿no?
Seno de alfa más 2 alfa sería seno de 3 alfa, ¿no? Y acá tendría seno de alfa, ¿no? Por coseno de 2 alfa, que hace un momento mostramos que eso también se puede escribir como 1 menos 2 seno cuadrado de alfa, ¿no? Esto más coseno de alfa y seno de 2 alfa, seno de beta, que ahora es 2 alfa, que es 2 seno de alfa coseno de alfa. Entonces, si se fijan, todo esto se va a poder desarrollar y lo que me va a aparecer aquí es la fórmula del seno del ángulo triple en términos de alfa. Ahí está. Si yo continúo aquí operando, desarrollando esto, cambiando este coseno coseno, que es coseno cuadrado, por 1 menos seno cuadrado, y continuando, yo llego a probar esto, que seno del ángulo triple, seno de 3 alfa, es 3 veces seno de alfa, menos 4 veces el seno al cubo de alfa. Entonces, de igual manera, yo me puedo generar tanto las fórmulas del seno, del coseno y de la tangente del ángulo triple, ¿no? Coseno del ángulo triple es 4 coseno al cubo de alfa menos 3 coseno de alfa. Y tangente del ángulo triple, tangente de 3 alfa, es igual a 3 tangente de alfa menos tangente al cubo de alfa. Todo esto dividido entre 1 menos 3 tangente cuadrado. Como, ¿no?, la tangente está definida como una división, recuerda que el denominador tiene que ser diferente de 0. O sea que 1 menos 3 tangente cuadrado tiene que ser diferente de 0. ¿Ya? Entonces, fuera de esos valores, la tangente del ángulo triple lo tenemos ahí al frente, ¿no? ¿Ya? Y como es lógico, si tenemos el seno del ángulo triple, también tenemos la cosecante, ¿no? Cosecante del ángulo triple es la recíproca del seno, ¿no? Si, si tenemos coseno del triple, tenemos secante del triple, ¿no? Secante del triple es 1 sobre coseno del triple, ¿no? Y cotangente, ¿no? Cotangente del triple, si tenemos tangente del triple, ¿qué es esto? Cotangente es al revés, ¿no? O escribimos así, ¿no? 1 sobre tangente de 3 alfa. Y ahí estaría completo, ¿no? Ahí están las 6 razones trigonométricas de ángulo triple. Uh-huh. Estas fórmulas de ángulo triple también me generan las fórmulas de degradación de ángulo triple, ¿no? Ahí solamente lo estoy enunciando, ¿sí? Porque después si intento explicar demasiado ya no nos va a quedar el tiempo para los ejercicios, ¿no? Pero miren, aquí lo llaman, y nuevamente explico, ¿no? ¿Por qué se llaman fórmulas de degradación? Porque yo tengo un seno al cubo que en problemas que se van a desarrollar, ¿no? Tener una razón trigonométrica elevada a una potencia, y por ejemplo el cubo, es un poco más complicado, ¿no? Pero si yo puedo expresar seno al cubo de alfa como una expresión donde no hay exponentes, seno del ángulo triple es igual a 3 seno de alfa menos seno del triple de alfa dividido entre 4. Y esta fórmula sale al despejar esto, ¿no? Esto pasa a restar positivo, esto pasa acá a restar, el 4 pasa a dividir y me sale esto, ¿no? Repito, seno del triple, perdón, seno de, al cubo de alfa es 3 seno de alfa menos seno del triple dividido entre 4. Luego tendríamos coseno al cubo de alfa es 3 coseno de alfa más coseno del triple entre 4. Y tangente al cubo de alfa es igual a 3 tangente menos tangente al cubo menos tangente de 3 alfa multiplicado por 1 menos 3 tangente cuadrado, ¿no? ¿Ya? Listo. Ya me está preguntando dónde va a ser la clase. ¿Está bien?
Entonces, y no solamente como menciono, ¿no? Estas fórmulas son, las fórmulas de degradación tanto del ángulo doble como del ángulo triple son de mucha ayuda cuando uno está llevando matemática superior, matemática universitaria, en realidad, sí, ¿no? Entonces, se facilitaría mucho, mucho, mucho el desarrollo al reemplazar, ¿no? Se dice, ¿no? Se dice que, yo les puedo decir porque es matemática, una expresión, que habían fórmulas que habían problemas que eran casi imposibles de resolver, o eran muy extensas su solución, pero que al cambiar, hacer un cambio de variable a expresarlo de forma trigonométrica, hizo que los problemas se hicieran tremendamente fáciles, ¿no? Porque la matemática superior, y yo les voy avisando, ¿no? Ya cuando ingresen, ¿no? Tiene mucha álgebra, mucha álgebra, ¿no? Pero cuando el álgebra se pone pesada, tediosa y a veces casi imposible de resolver, ahí es donde entra la trigonometría, ¿no? Porque se hace el cambio de variable por una expresión trigonométrica, ¿no? Y eso hace que en muchas ocasiones el problema se haga bastante fácil, ¿no? Vamos a colocar algunas identidades auxiliares del ángulo triple. Por ejemplo, aquí está tanto el seno como el coseno de el ángulo triple, pero en términos de ángulo doble. Este resultado se puede generar aquí también. Esta fórmula del seno del ángulo triple igual a seno de alfa por 2 coseno del ángulo doble más 1. Esto aparece justamente al inicio del PPT, ¿no? ¿No? Pero aparece demostrado en fórmulas de área, ¿no? ¿Ya? Y aquí, ¿no? Y esta fórmula yo la puedo haber demostrado también con esta, ¿no? Con fórmula de ángulo compuesto. También se puede probar eso. Y coseno del ángulo triple también es igual a coseno de alfa por 2 coseno del ángulo doble menos 1. Entonces, dice alfa, 2 alfa, alfa, 2 alfa. Entonces, expresar el seno del triple y coseno del ángulo triple en términos de alfa y 2 alfa. Esta sería su versión, ¿no? Y si yo quiero hallar tangente, simplemente divido, ¿no? Si divido seno entre coseno me va a dar tangente, ¿no? Del ángulo triple. Igual, si divido estas dos fórmulas que están aquí, divido, seno entre coseno me va a dar tangente. Pero como este tiene signo positivo y acá negativo, eso no se va a poder juntar. Así que simplemente escribiría por 2 coseno del ángulo doble más 1 dividido entre 2 coseno del ángulo doble menos 1. Pero ahí está. Tengo una versión, ¿no? Para poder hallar la tangente del ángulo triple en términos de tangente y del coseno del ángulo doble. Algunos presentan esta fórmula así, o también lo presentan colocando la tangente en el denominador, ¿no? Lo escriben así. Tangente del triple dividido entre tangente, lo expresan como 2 coseno del doble, más 1 sobre 2 coseno del doble, menos 1. ¿Sí? Veamos un ejemplo. A ver. Por ejemplo, mira, aquí tengo, ¿no? Vamos a suponer que hay un problema donde yo necesite dividir estos dos cosenos, ¿no? Coseno de 45 sobre coseno de 15. Nosotros sabemos el coseno de 45, que es 1 sobre raíz de 2. Y también sabemos el coseno de 15, ¿no? Que es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4, ¿no? Pero acá nos dan una alternativa, ¿no? ¿Sí? El coseno, fíjate que 45 es el triple de 15, ¿no? 45 es el triple de 15. Entonces, coseno de 45 puedo utilizar esta fórmula que está aquí del coseno del triple, ¿no? Y expresarlo, ¿no? Como, ahí está, mira, ¿no?
¿sí? 45 es el triple de 15. Entonces, coseno del triple es coseno de alfa, como está aquí, mira, coseno de 15, multiplicado por 2 coseno del doble de 15 menos 1. ¿Sí? Y la ventaja es que este coseno de 15 y este coseno de 15 se van a eliminar, ¿no? Y nos va a quedar simplemente 2 coseno de 30 menos 1. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. O sea, aquí este 2 y este 2 se van a eliminar. Y lo que te va a quedar es simplemente raíz de 3 menos 1. Y listo, ¿no? Resumo muchos pasos, ¿no? Ese resultado, resumo muchos pasos si hubiera ido por el camino regular, ¿no? Por el conducto regular, que es convertir coseno de 45 en 1 sobre raíz de 2 y coseno de 15 en raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4, ¿no? En cambio, utilizando esta fórmula, podemos rápidamente obtener un resultado para esa división, ¿no?, de coseno de 45 entre coseno de 15. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Uh-huh. Bien, entonces continuamos, ¿no? Voy a borrar aquí. Borro esto en 3, 2, 1. Borro, borro. Y listo. Empezamos ya con los ejercicios. Dice, nos pide calcular seno de 4 teta, fíjate. Seno de 4 teta. Si cotangente menos tangente es igual a 2. ¿Eh? Dato, ¿no? Cotangente menos tangente es igual a 2. Pero recuerda que cotangente menos tangente, hay una fórmula que dice, ¿no?, que cotangente menos tangente es igual a 2 cotangente del doble, ¿sí? Uh-huh. Yo hubiera ido por ese camino, ¿no? Sí, yo hubiera ido por ese camino, en realidad. Ahí lo que está haciendo es convirtiendo todo a tangente, ¿no? ¿Aló? Disculpe, disculpe, estoy en clase ahorita, no puedo contestar, ¿ya? Me molesta que llamen de manera personal. No, lo que decía era esto, mire. Eh, También una salida hubiera sido también utilizar la identidad auxiliar, ¿no? Cotangente menos tangente es 2 cotangente del doble, ¿no? Entonces ahí cancelamos y nos queda que cotangente del doble es igual a 1. O si queremos tangente también, lo invertimos esto, ¿no? Tangente del ángulo doble es igual a 1, ¿no? Y con esto sale rápido el seno de 4 teta. ¿Saben por qué? Porque justo yo les acabo de explicar una fórmula para expresar el seno del ángulo doble en términos de tangente, ¿sí? Entonces, si yo quiero hallar seno de 4 teta en términos de tangente, yo diría así, ¿no? Esto lo veo como el doble de 2 teta, ¿no? Entonces, seno de 4 teta sería 2 tangente de 2 teta dividido, ¿no?, entre 1 más tangente al cuadrado de 2 teta. Solamente hice el cambio. En nuestra fórmula, en la teoría, decía que seno de 2 teta era en términos de tangente, ¿no? 2 tangente de teta sobre 1 más tangente cuadrado. Pero ahora, como yo tengo seno de 4 teta, hago esto, ¿no? Y ahí de frente, ¿no? Mira, tangente vale 1, ¿no? 2 por 1 y 1 más 1 cuadrado. Ya salió, ¿no? 1, ¿no? 2 por 1, 1, 1 más 1, 1.
Pero vamos a ver qué quieren hacer aquí, no sé, no sé qué quieren hacer. Acá creo que lo que he hecho es multiplicar por tangente todo, ¿no? Toda esta relación lo he multiplicado por tangente, ¿no? Ya. Vamos a ver este artificio, a ver qué sale. Y como tangente por cotangente me sale 1, ¿no? Luego este 1 menos tangente cuadrado seguramente pasaría a dividir. Es lo más probable, ¿no? Ahí está. Claro. Mira, esto, todo esto, si pasa a dividir, tendrías, acá te va a quedar 1 igual a 2 tangentes sobre 1 menos, te falta el menos, ¿no? 1 menos tangente cuadrado. Y todo esto es tangente del doble, ¿no? Justamente lo que, como había hallado, ¿no? Está bien. Tangente del doble vale 1, ¿no? Lo mismo que he hallado aquí, ¿no? Y ahora, para 4 teta, ahí está, mira, seno de 4 teta, ahora, mira, acá esta es otra versión, ¿ah? Lo estoy dando con fórmula de seno del ángulo doble, ¿no? 2 seno de 2 teta y coseno de 2 teta, ¿ya? Ujú. Y bueno, acá está haciendo el artificio, va a llegar a este resultado, miren, fíjense, ¿ah? Va a llegar a este resultado, porque lo que está haciendo es ahora dividir tanto el numerador como el denominador, este, por coseno cuadrado. Ujú. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, al dividir esto entre coseno cuadrado, un coseno se va a eliminar y le va a quedar acá arriba, así, ¿no? 2 seno entre un coseno, o sea, 2 seno entre coseno tangente del doble. Y aquí seno, si divide todo esto entre coseno cuadrado, seno cuadrado entre coseno cuadrado, me da tangente cuadrado, ¿no? Y coseno cuadrado entre coseno cuadrado me da 1, que está aquí. Justo miren la fórmula que tengo aquí, ¿no? Bueno, en este caso del ángulo doble, disculpen, del doble. Aquí también del doble, ¿no? Y como tangente el doble lo tiene, ya reemplaza, ¿no? Sería 2 por 1 más 1 al cuadrado más 1. Quizás es lo mismo, ¿no? 1. Sí, lo que pasa es que nosotros habíamos, ya en nuestra teoría, habíamos definido esta fórmula, pues, que está aquí, ¿no? Entonces ya es más fácil. Y habíamos visto que las identidades auxiliares, cotangente menos tangente, es 2 cotangente del doble. Entonces al igualar con 2, el 2 se va y me queda cotangente del doble igual a 1. Pero si cotangente del doble vale 1, la tangente del doble también vale 1, porque está recíproca, ¿no? Y con este dato, y con esta fórmula que está aquí, ¿no? Esta fórmula, nosotros de inmediato obtuvimos la respuesta, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta? Listo, problema uno, vamos al problema 2. ¿Ya? Vamos al problema 2. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Mm, ¿Por qué utilizó el 2 seno de 2 teta por coseno de 2 teta sobre seno cuadrado de 2 teta más coseno cuadrado de 2 teta? Aquí, esto. Ujú. No, o sea, lo que hace aquí el problema es un artificio, ¿no? Dividir tanto el numerador y el denominador por coseno cuadrado de 2 teta. Entonces, de aquí a aquí ha hecho eso, ¿no? O sea, ha dividido el numerador y el denominador, ¿no? Por coseno al cuadrado de 2 teta, ¿no? Tanto el numerador como el denominador. Entonces, cuando hace eso, acá digamos que divide, sino entre coseno cuadrado del doble. Entonces, acá lo separa en dos fracciones, ¿no? En una fracción dice seno cuadrado sobre coseno cuadrado y en otra fracción dice coseno cuadrado sobre coseno cuadrado, que es 1.
Y aquí arriba en el numerador también lo divide entre coseno cuadrado. Aquí está. Y un coseno se va a eliminar y le va a quedar seno sobre coseno, que es tangente del doble. Es un artificio para que se pueda generar fórmula que está aquí, ¿no? En términos de tangente del doble. Mientras que yo, claro, yo había, en la teoría ya había, ya había puesto la fórmula del seno de 4 teta, ¿no? ¿No? Acá deberíamos colocar así para que se entienda mejor este seno de 4 teta, ¿no? Ahí está, mira, seno de 4 teta, en términos de tangente. No sé si me dejó entender. Sí, profesor, gracias. Ya, ok. Listo, entonces vamos al problema número 2. Borro aquí. 3, 2, 1. Eso demuestra, bueno, ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? De que no hay una única forma de resolver un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el profesor en el problema 1 hace la demostración, la resolución, y yo lo hice de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en la teoría agregué un poco más de teoría. A veces el saber más también hace que los pasos también se corten, ¿no? Entonces, por un lado ganas, que tienes pasos más cortos para resolver el problema, pero por otro lado pierdes porque tienes que aprender más fórmulas. Entonces, no, nada es perfecto. Problema 2 dice, Mayra, postulante a la PNP, menciona que dentro de meses será el examen. Sí, se cumple, mira, toda esa presión. H dice que es igual a todo eso. Yo creo que debe decir E. Bueno, un pequeño error. Si E debe decir, ¿no? Es igual a 3 coseno cuadrado del doble menos seno cuadrado del doble, dividido entre coseno de pi sextos más 2x por seno de 2x más pi tercios. Entonces, preguntan en cuántos meses será el examen de Mayra. A ver, se nota que ahí el problema es aquí una pequeña corrección, para que luego lo puedan capturar. Yo creo que acá debe decir E, ¿no? No H, E. ¿Ya? Entonces, esto es presión. ¿Mm? Ya, ya. Y en el denominador, fíjate, en el denominador tenemos coseno de pi sextos, que es 30, más 2x. Y en la otra expresión al costado es seno de 2x más pi tercios, ¿no? Que es 60. Lo que observo es lo siguiente, ¿no? Miren. Este seno, solamente ese seno, por un lado, ¿no? Ese seno, porque este es ángulo compuesto, ¿eh? Van a tener que analizar un poco ángulo compuesto. 2x más pi tercios, ¿sí? Este seno es igual al coseno de pi sextos menos 2x. Estos son iguales. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque los ángulos son complementarios. Si tú sumas 2x más pi tercios, le sumas pi sextos menos 2x, ¿qué te da? 2x menos 2x se va a cancelar, ¿sí? Entonces me va a quedar pi tercios más pi sextos. O sea, 60 grados más 30 grados. Y eso me da 90 grados. ¿Qué significa?
que son complementarios. Y si son complementarios, el seno de uno de los ángulos es igual al coseno del otro. Entonces, mi primer paso sería hacer ese reemplazo. ¿Ya? Y mientras que en el numerador, este 3 coseno cuadrado lo separaría en 2 coseno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces, mi expresión quedaría así, ¿no? E es igual a 2 coseno cuadrado del doble, ¿no? Más coseno cuadrado del doble, ¿no? Menos seno cuadrado del doble. ¿Sí? Y en el denominador tendría coseno, ¿no? De pi sextos más 2x y como dije, esto voy a cambiarlo, ¿no? Por coseno de pi sextos menos 2x. Eso es lo que yo haría. ¿Por qué? Porque luego acá tendría, mira, coseno cuadrado menos seno cuadrado es coseno del doble, ¿no? 2 cosenos cuadrados, si recuerdan, eso es 1 más coseno del doble. O sea, ahí se van a juntar todo esto. Y ahora, coseno de la suma por coseno de diferencia, hay una fórmula dentro de ángulo compuesto que dice coseno de la suma por coseno de diferencia es coseno cuadrado del primero menos seno cuadrado del segundo. Así de ahí. ¿Sí? Y ahí más o menos, y ahí se va a generar, ¿eh? Sí, ahí se va a generar este, porque el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 al cuadrado 3 cuartos, ¿sí? Según estoy viendo, me parece que se va a generar ahí una fórmula de ángulo triple, tanto en el denominador como en el numerador. ¿Ya? Veamos. Ahí está. Ese es el problema, ¿no? Ahí ya. Bueno. Dice que va a utilizar esa fórmula. Correcto, muy bien. En el denominador. Allá. Miren, por ejemplo, acá lo que hicieron no fue cambiar el seno, fue cambiar el coseno. Este coseno que está aquí, coseno de pi sexto más 2x, lo cambió por seno de pi tercios menos 2x. Igual, ¿no? Porque los ángulos son complementarios, ¿no? Entonces, esto fue cambiado por esto. Y ahora tiene seno de la suma por seno de la diferencia. Y utiliza esta forma, ¿no? Está bien, está bien. En el denominador, mira, está quedando igual, ¿eh? Pero en el denominador, aquí ya en el denominador, va a utilizar esta fórmula, ¿no? Seno de la suma por seno de diferencia es seno cuadrado del primer ángulo menos seno cuadrado del segundo, ¿no? ¿Sí? Y ahora en el denominador, en el numerador, acá dice coseno cuadrado de 2x, ¿no? Este coseno cuadrado lo he escrito como 1 menos seno cuadrado. ¿Está bien? Obviamente de 2x, ¿no? Entonces, 3 por 1, 3, 3 por menos seno cuadrado, menos 3 seno cuadrado. Menos seno cuadrado que está aquí, ¿no? Y en el denominador, recuerda que seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Seno de pi tercios, lo tengo que colocar, ¿no? ¿Ya? Pero como está al cuadrado, sería 3 cuartos, aquí está, mira, ¿no? Y ahora, aquí se junta, ¿no? Aquí se va a juntar todo. Menos seno cuadrado, menos 3 seno cuadrado, menos seno cuadrado es menos 4 seno cuadrado. Ya, lo escribimos por aquí, ¿ya? ¿Ya? O sea, aquí me va a quedar 3 menos 3 seno cuadrado menos seno cuadrado es menos 4 seno cuadrado de 2x, ¿no? Y en el denominador nos queda 3 cuartos menos seno cuadrado de 2x. Esto pasa a aplicar aquí, tendrías 3 menos 4 seno cuadrado de 2x sobre 4. Ya pues, mira, se va haciendo, se va, se va. Y este 4 pasa para arriba y acá me dan en medio. Debajo me va a quedar 1, ¿no? O sea, el resultado va a ser 4. La respuesta sería 4.
Entonces, como E vale 4, en realidad E, vamos a cambiar acá. Como E vale 4, ¿ya? Entonces, la respuesta sería, ¿en cuántos meses será el examen de Mayra? 4 meses. Como estaba haciendo yo, también iba a salir igual, ¿no? También iba a salir igual, porque en el numerador me iba a salir 3 menos 4 seno cuadrado, ¿sí? Y arriba me iba a salir que, a ver, coseno cuadrado, 1 más 2 coseno del doble, ¿no? A ver, para terminar mi versión, ¿cómo hubiera sido? 1 más 2 coseno del doble, así salía. Y acá tenía usted 1 menos, perdón, 3 menos 4 seno cuadrado del doble, así. Un rato. Acá hay una corrección que hacer, ¿no? Acá no saldría el doble, sería el cuádruple, ¿no? Claro. Si ya está en doble, acá me saldría así, ¿no? 2 coseno cuadrado del doble sería 1 más coseno de 4x. Y aquí coseno de 4x. Claro, entonces acá me quedaría, fíjense, aquí me quedaría 1 más coseno de 4x sobre, acá me quedaría esto que es coseno de 30 sobre 2 al cuadrado es 3 cuartos. ¿Sí? Si fijan se parece, ¿no? Se parece. Pero como yo lo llevo al doble, esto para mí, esto sería seno de el doble del doble sobre seno de 2x, ¿no? Sí, claro, sería seno de 6x sobre seno de 2x. Porque hay una versión de ángulo doble y de ángulo. Y esto que está aquí pasando a multiplicar, tendría 3 menos 4 seno cuadrado del doble, ¿no? Sobre 4. Y si multiplico estos dos, me va a salir seno de 6x sobre seno de, tengo que multiplicar a cada uno de ellos, ¿no? 3 seno del doble menos 4 seno al cubo del doble sobre 4. Y estos son iguales, ¿no? Porque esta es la fórmula del seno del ángulo doble del triple. 4. Hasta arriba, ¿no? Sí, también iba a llegar a lo mismo, ¿no? O sea, esto me parece más sencillo, ¿eh? Porque aquí utilizó identidad solamente, mientras que aquí yo utilicé la fórmula del seno del ángulo triple en términos de ángulo doble. Sí. Entonces la versión aquí que presenta el PPT se puede decir más sencillo. Sí, si no, en todo caso normal quédense con el desarrollo, ¿no? Lo que está acá abajo es otra posibilidad, ¿no? Listo, voy a borrar en 3, 2, 1, borro. Problema 3. Dice entonces, para que un medicamento tenga efectos benéficos, su concentración en la sangre debe ser mayor que determinado valor, al cual se le llama concentración terapéutica mínima. Que vean, futuros médicos, escuchen eso. Claro, o sea, siempre hay parámetros que ciertos medicamentos tienen que tener, ¿no? Ya seguramente pasando esos parámetros, o digamos límites, ¿no? Para decirlo más claro. Un medicamento termina por ser ya no tan sano, ¿no? Hablando en lenguaje, ¿no?, más coloquial.
Ya, dice la concentración en, ¿no?, miligramos por litro, ¿no?, de determinado medicamento a las T horas es la expresión que estamos viendo ahí, ¿no? C igual a K por T sobre T cuadrado más 4. Y donde K, ¿quién es? K es toda esa expresión que está ahí, ¿no? K es 10 veces todo eso que está en paréntesis, 2 más 2 seno de 2 teta menos 2 coseno de 2 teta sobre 1 más seno de teta más coseno de 2 teta. Multiplicado por coseno de 2 teta más cosecante de 2 teta, ¿no? ¿Ya? Ese valor de K sería importante reemplazarlo arriba en C, ¿no?, para hallar la concentración, ¿no? Dice, si la concentración terapéutica mínima es de 4 miligramos por litro, determine el intervalo de horas cuando se rebasa esta. A ver. Ahí está el valor de K, ¿no? Lo que aparece aquí, miren, es, por ejemplo, es A factorizado 2, ¿ya? A factorizado, solamente el único paso que he hecho de aquí, que está aquí abajo, aquí arriba, es que ha factorizado 2, ¿no? Factorizo 2, factorizo 2, factorizo 2, y como el 2 sale fuera del paréntesis, se multiplica con el 10, sale 20, ¿no? Entonces tenemos 1, aquí queda 1, menos coseno de 2 teta, y el seno de 2 teta que fue convertido en 2 seno de teta coseno de teta. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Es el seno de 2 teta que ha sido desarrollado. El seno de 2 teta ha sido desarrollado aquí, ¿no? 2 seno de teta coseno de 2 teta, coseno de teta, ¿no? Y en el denominador, en el denominador, fíjate, en el denominador, aquí está apareciendo 1 más coseno de 2 teta. Y eso por fórmula de degradación es coseno cuadrado de teta. 2 coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Entonces ahí está. 1 más coseno de 2 teta es 2 coseno cuadrado de teta. Y ahora, el seno de 2 teta en el denominador fue convertido en 2 seno de teta coseno de teta. ¿Sí? Y mira, y aquí nuevamente, ¿y qué es esto, miren? ¿Qué es esto? Dentro de nuestras fórmulas, en las identidades auxiliares, dice que cotangente de 2 teta, perdón, más cosecante de 2 teta, eso es cotangente de teta. Cotangente de teta, perdón, de t, ¿no? Ahí está. ¿Sí? En la teoría, la fórmula aparecía así. Cotangente de alfa es igual a cosecante de 2 alfa más cotangente de 2 alfa. Así estaba escrito en la teoría. Entonces, si comparan, es lo mismo. ¿Sí? Si comparan aquí, miren, solamente están en distinto orden, en una suma, ¿no? Cosecante de 2t más cotangente de 2t es igual a cotangente de t. ¿Está bien? Ahí está. Y ahora, aquí, por ejemplo, ahí está. No se puede simplificar nada porque tenemos que reemplazar todavía esto. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar este 1 menos coseno de 2t por 2 seno cuadrado de t. ¿Ya? Entonces, mira, ahora sí, mira, estos términos que están en numerador y denominador se pueden factorizar, porque tendríamos así, ¿no? 20, ¿ya? Y aquí en el numerador, acá tengo 2 seno cuadrado más 2 seno coseno. Repito, 2 seno cuadrado más 2 seno coseno. Puedo factorizar 2 seno coseno, ¿no? 2 seno coseno. 2 seno, perdón, 2 seno de t. Si factorizo 2 seno de t, me va a quedar un seno de t, como he factorizado 2 seno de t, más coseno de t, ¿no? Se me va a quedar seno de t más coseno de t. Así me va a quedar. ¿Ya? Y en el denominador, fíjate, si factorizamos 2 coseno de t, en estos dos términos, 2 coseno de t, nos va a quedar aquí coseno de t
más seno de t. Y aquí afuera multiplicado por coseno de t. ¿Ya? Entonces, fíjate, mira, ¿qué va a pasar? Esto se va, el 2 también se va, y seno entre coseno, tangente, ¿no? Y cotangente se van a eliminar. O sea, prácticamente todos se cancelan. Seno entre coseno es tangente que se va con esto, ¿no? ¿Qué me queda? 20. ¿Sí? Ahí está, 20. O sea que K vale 20, ¿no? Ahí está. Entonces la concentración sería K por T, o sea 20T sobre T cuadrado, ¿no? Ujú. Mira, y eso, fíjate, ¿eh? Este resultado uno lo podría hacer así, ¿no? Este T lo manda al denominador y tendrías así, ¿no? 20 sobre, acá tendrías T cuadrado más 4 sobre T. Así tendrías, ¿no? O también escrito así, ¿no? 20 sobre T cuadrado entre T es T, ¿no? Y 4 entre T, ¿no? 4. Y esto que está aquí se puede, como está pidiendo el mínimo valor, o sea, el intervalo donde yo pueda detener este término que está aquí, concentrar, delimitar, ¿no? Entonces puedo aplicar propiedades algebraicas, ¿no? ¿Ya? Vamos a borrar esta vez para que vean de qué trata, ¿no? Caramba. ¿Ya? Claro, acá dice el problema, ¿ya? Esto dice, acá nos quedó así de esta manera, dice, se excede si si es mayor que 4. Acá dice, si la concentración terapéutica mínima es 4, o sea, el C mínimo es igual a 4. ¿Qué significa? De que el C es mayor o igual que 4. ¿Cómo se expresa, no? Que el C es mayor o igual a 4. ¿Sí? Entonces, acá dice que C es todo esto y C se excede si C es mayor que 4, ¿no? Tiene que ser igual, la concentración mínima, ¿no? Entonces acá tengo, ¿no? Que esta expresión que está aquí, que es C, tiene que ser, ¿no? Mayor que 4. ¿Sí? Entonces, esto va a pasar acá a multiplicar al 4, tendremos 20t es mayor que 4t cuadrado más 16, ¿no? Multiplica, 16. Ahora, este 20t yo creo que lo mandaría a otro lado a restar. Ahí está, y tendríamos 4t cuadrado, ¿no? Esto menos 20t más 16 menor que 0. Podemos, fíjate acá, podemos factorizar 4, ¿no? Y cancelar, ¿no? Tendríamos así, a ver, exacto, ¿sí? Repito, si le sacamos cuarta, t cuadrado menos 5t más 4 sería la ecuación que quede, ¿ya? Y ahora, ese resultado, ¿no? Este, por aspa simple saldría, ¿no? Colocas acá t, acá menos 4 menos 1. Ahí está, t menos 4, t menos 1. Y eso llevándolo a un intervalo, nos saldría que t está entre 1 y 4, ¿no? Eso, se recuerdan, geográficamente era así, ¿no? Intervalo menor que 1, estrictamente menor. Tú dibujas tu recta así, colocas 1 o 4, que como acá dice menor, no dice igual, es un intervalo abierto, ¿no? Abierto aquí, abierto aquí. Y es menor que 0, o sea, esto es negativo. Entonces en la recta tú colocas de derecha a izquierda, más, menos, más, ¿no? ¿Y qué pintas? Lo que dice menos, ¿no? Que es ese intervalo. ¿Sí? Por eso acá dice que t se encuentra en el intervalo entre 1 y 4, ¿no?
abierto en ambos extremos, ¿no? Ajá, ahí está lo que dice, ¿no? Por lo tanto, por consiguiente, dice, el nivel terapéutico mínimo se rebasa, si T se encuentra entre 1 y 4. ¿Sí? Lo que pasa es que había pasado de frente y no había leído bien la pregunta. ¿Sí? Ustedes no pueden cometer esa error. Dice, ¿no? Que si la concentración terapéutica mínima es 4, determine el intervalo de horas cuando se rebasa esta. Cuando se rebasa significa de que C no es igual, sino es mayor, ¿no? Y es mayor. Cuando es igual es el mínimo, pero cuando C es mayor, allá se rebasa, ¿no? La concentración terapéutica. La clave, ¿no? Sería la letra A. T pertenece al intervalo de 1 a 4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, parece que no hay preguntas. Listo, vamos a problema 4, ¿ya? Te voy a borrar. Ujú. Listo, borro, ¿no? 3, 2, 1. Vamos al problema 4, ¿no? El problema 3 está interesante, ¿eh? Mezcla ahí los interesante problema aplicativo, ¿no? Problema 4 dice, considerando los datos del cuadrado, A, B, C, D, es un cuadrado, ¿no? De la figura, calcular tangente de 6 beta, ¿no? Siendo BE y S iguales, CF y FG iguales, también iguales a GH igual a HD. Ajá. O sea, este lado está dividido en 4 partes, ¿no? Y dice que CF es igual a FG, igual a GH, igual a HD. Ujú. Por ejemplo, mi manera, yo pensaría así, ¿no? Ya que no hay ninguna longitud fija, podríamos llamarlo que cada uno valga 1. 1, 1, 1 y 1, ¿no? Que por lo tanto, todo el lado del cuadrado valdría 4, ¿sí? Pero como acá hay punto medio, acá sería 2, 2, acá sería esto 4 y aquí 4, ¿no? Listo. Ujú. Entonces, me piden hallar, ¿no? Tangente de beta, ¿sí? Entonces, lo que se esperaría era que beta estuviera en un triángulo rectángulo, ¿no? Para poder resolverlo, ¿no? O buscar que esté dentro de un ángulo compuesto, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, acá hay un triángulo rectángulo, ¿no? Tranquilamente acá la relación un cuarto. Y aquí también está la relación de estos dos ángulos, pero todos los ángulos en sí, conjuntos nos daría 90, por ejemplo, también, ¿no?
¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí dice tangente de omega es un cuarto. ¿A qué se referirá? Bueno, supongo que creo que aquí saca esto, ¿no? Esto lo llama omega, ¿no? ¿No? Pero mira, aquí esto es 3 y acá es 4. O sea, todo este ángulo ya es conocido, ¿eh? Este ángulo yo diría que es, ¿cuánto? 37, ¿sí? Y acá el triángulo que da un medio, porque acá le puedo sacar mitad, da un medio. Tangente de un medio, tangente que me dé un medio es cuando el ángulo es de 53 medios, que más no recuerden. Entonces beta debe ser un ángulo que esté relacionado tanto con 37 como con 53 medios. Beta es 53 medios, ya me di cuenta. O sea que 2 beta sería 53. Y 4 beta sería, y 6 beta sería utilizar la fórmula del ángulo triple de 2 beta, o sea, el triple de 53. Listo, ya salió. Pero bueno, vamos a ver qué lo hace. Cuarto, ahí está. Bueno, ha hecho lo mismo, ¿no? Pero en vez de 1 ha puesto A, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Ha trazado desde una altura, tangente, como mencioné, ¿no? Tangente de alfa más omega es 3 cuartos, 3 cuartos, ¿no? Quiere decir que esto es alfa más omega es 37. ¿Sí? Y si esto es 37, lo que queda sería 53, ¿sí? Pero yo estoy diciendo, ¿no? Que como eso también vale 4, 4A, ¿no? 4A. Este, ¿qué ángulo, ¿de qué ángulo tangente me da 2A entre 4A? O sea, 2, o sea, 1 entre 2. Y eso es de 53 medios, ¿no? ¿Está bien? Hay un triángulo, ¿no? De acá 53, este es 4, acá es 3, ¿no? Acá es 5. Y cuando prolongas, este es 5, ¿sí? Y el ángulo que te sale aquí es inmediatamente 53 medios, ¿sí? Entonces, tangente de 53 medios es 4 entre 8, o sea, un medio. Entonces, ahí nos damos cuenta que este ángulo es 53 medios, ¿no? Y si este es 53 medios, beta también vale 53 medios, ¿no? Porque 53 medios más 53 medios me da 53. Más 37, 90, ¿no? ¿Sí? Y ahí se prueba, ¿no? Acá, mira, ¿qué es lo que está siguiendo? Bueno, acá está diciendo que si yo cojo los tres, acá tendría tangente de beta más alfa más omega, sería 4A sobre 2A, o sea, 2, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Tangente de beta más alfa más omega es todo esto que es 4A sobre esta parte que vale 2A, ¿no? ¿Sí? Pues que sale 2. Y parece que creo que aquí lo que hace es ángulo compuesto, ¿no? Tangente de beta más tangente de alfa más omega, que es 37, ¿no? Dividido entre... Ahí está, ¿ves? Ahí sale, ¿no? También, tangente de beta. Pero yo sé cuánto es tangente de beta, de 53 medios. Tangente de 53 medios es 1/2, ¿no? ¿Sí? Tangente de beta. Voy a colocarlo aquí, ¿ah? Tangente de beta vale un medio, ¿ya? Como beta vale 53 medios, 2 beta es 53, ¿no? ¿Sí? Y para construir tangente de 6 beta, creo que te pide el problema, tangente de 6 beta, tangente de 6 beta es el triple de 2 beta. Entonces puedo utilizar la fórmula de ángulo triple sabiendo que 2 beta vale 53, ¿no? Bueno, aquí que le sale, mira, justo lo que estaba mencionando, ¿no? Un medio
Ahora, tangente 6 beta es, acá estoy diciendo ángulo doble, por ejemplo. Yo voy a utilizar ángulo triple del doble. Y acá estoy utilizando ángulo doble del triple. Mira, por ejemplo, aquí no sale como, no dice cómo sale 11 medios. ¿Ah? Acá yo voy a utilizar entonces la fórmula, ¿ya? Pero voy a hallar la tangente del ángulo de 6 beta, ¿ya? Es el triple de 2 beta. Entonces, fórmula sería 3 tangente de 2 beta menos tangente al cubo de 2 beta sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de 2 beta. ¿No? ¿Sí? Recuerda que 2 beta vale 53, así que su tangente es 4 tercios. ¿No? 3 por tangente 2 beta, tangente 53, menos 4 tercios al cubo, dividido entre 1 menos 3, así, ¿no? Entonces aquí el 3 se va, nos va a quedar aquí 4, ¿ya? Y 4 al cubo, que es 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, ¿no? Menos 64, sobre 3 al cubo, 27, dividido entre 1 menos 3. Esto me da 16 novenos, ¿no? Le saco tercia y me queda 16 tercios. ¿No? ¿Sí? Y esto pasa a multiplicar aquí, sería, ¿cuánto? 54, esto, 108 menos 64, nos sale 44, ¿no? ¿Sí? Y aquí cuando esto pasa acá a restar, me va a salir 3 menos 16 menos 13, ¿no? Menos 13 tercios. Entonces, acá le saco tercia. Tercia me queda 9. Y menos 13 por 9 me sale 117 negativo. Póngale acá, me sale menos 117. Menos 44 sobre 117. Ahí está. ¿Sí? Entonces la respuesta no es 11 medios, por si acaso. La respuesta es la letra A, menos 44 sobre 117. O sea, aquí está hallando tangente de 6 beta, hallando ya la tangente 3 beta que está aquí. ¿No? Como obtuvo de que tangente de beta vale un medio, yo también obtuve tangente de beta vale un medio. ¿No? Aplicó el triple a ese dato, ¿no? Tangente igual a un medio. Tangente del triple un medio sería 3 medios menos un medio al cubo, un octavo. Y resuelve le sale 11 medios. ¿No? Y como tiene tangente 3 beta que vale 11 medios, aplica la tangente de 6 beta, o sea, tangente del doble de 3 beta. ¿Sí? Entonces hay hasta dos formas entonces, ahí de resolver el problema, ¿no? Está la versión del libro y la versión del libro, perdón, del PPT y la versión mi versión, ¿no? Ahí, por ejemplo, en mi versión hay que recordar que la tangente, los triángulos de 53 medios y 37 medios también, ¿no? Que también hay. Cuando yo veo tangente igual a un medio, inmediatamente digo, ah, ya 53 medios. Si hay una tangente que vale un tercio, 37 medios, ¿no? ¿Sí? Listo. Vamos al problema 5. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta?
Ya, parece que no hay ninguna. Listo, borro en 3, 2, 1. Ahí está el problema 5, ¿no? No es el problema de eco, es un problema para desarrollar, ¿no? Para obtener el resultado. Por ejemplo, hay seno de 20 grados, hay que convertir a sexagesimales, ¿no? 20 grados equivale a 18 grados sexagesimales, ¿no? ¿Ya? Podemos decir eso, ¿no? En vez de 20 grados centesimales, coloco 18 grados sexagesimales. Y resulta que 18 es el triple de 6, ¿no? ¿No? Entonces por ahí podemos ir reduciendo esto. Uh -huh. 12, 9, 50 menos 1, ¿no? Ahora, aquí también, tangente, cotangente más tangente. Recuerdan que esto era 2, cotangente más tangente era 2 cosecante del doble de 35, que sería 70. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, tenemos eso. Y aquí, por ejemplo, 2 seno de 50. El seno de 50 yo lo puedo cambiar por coseno de 40. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, mi versión era esta, ¿no? Digamos que yo tengo así. Como tengo arriba seno del triple sobre seno de 6, puedo utilizar, por ejemplo, esta fórmula que está aquí. Seno del triple igual a seno de x por 2 coseno del doble más 1. ¿Se acuerdan? Puedo utilizar esa versión, ¿no? Entonces, ¿qué me saldría? A ver, vamos a ver, ¿no? Seno de 18, como es el triple de 6, seno del triple es igual a seno de 6, y así, ¿no? Seno de 6 grados, por 2 coseno del doble de 6, o sea, 12, más 1. Y justo en el denominador tiene seno de 6. Lo que va a pasar es que este seno de 6 se va a eliminar. ¿Sí? Como dije, acá yo puedo escribir como 2 coseno de 40, ¿no? 2 coseno de 40 menos 1. ¿Ya? Y aquí abajo todo esto se convierte en 2 por eh, cosecante 70, que lo puedo cambiar por secante de 20. ¿Ya? Porque recuerda que la secante y la cosecante son eh, de ángulos complementarios, ¿no? Entonces, cosecante 70 lo puedo cambiar por secante de 20. ¿Por qué? Porque 70 más 20 son 90. Menos 4 coseno cuadrado de 6. ¿Ya está? Entonces, mira, y ahora el siguiente paso sería, como yo tengo 2 cosenos de 6 más 1, este coseno de 6, coseno de 12, como es el doble de 6, que está aquí al final, coseno del doble lo voy a escribir así, ¿no? Acá tengo 2, ¿no? Y coseno de 12 lo voy a escribir como, ¿cómo? Ya, 2 coseno cuadrado de 6, menos 1, más 1, que está aquí. ¿Ya? Toda esta parte se eliminó, esto lo reemplacé. Y ahora, este secante va a pasar al numerador escrito como coseno, ¿no? A ver. Decía esto, ¿no? Como esto va a pasar arriba, lo tengo que colocar como un paréntesis, ¿no? 2 coseno de 40 menos 1. Y la secante va a pasar como coseno al numerador, ¿no? Todo esto sobre 2, ¿no? Menos 4 coseno cuadrado de 6. Entonces, mira, este 2
por 2 me queda 4 coseno cuadrado. Menos 4 coseno cuadrado se va a eliminar, ¿no? 4 coseno cuadrado de 6 menos 2 más 1, ¿no? Menos 2 más 1. Y repito, ¿no? Con este menos 4 coseno cuadrado se va a eliminar. Y aquí, este coseno de 20 por 2 coseno de 40 menos 1, eso es coseno del triple de 20. Porque recuerda que hay una fórmula al costado de esta fórmula que dice que coseno del triple, ¿sí?, es igual a coseno de x por 2 coseno del doble menos 1. Entonces, esto que está aquí, yo lo estoy viendo aquí. Miren. Coseno de 20 es coseno de x por 2 coseno del doble de 20, o sea, 40 menos 1. Todo esto que está aquí resulta ser el triple de 20. Y el triple de 20 es 60, ¿no? Dividido entre 2, ¿no? Listo, entonces, ¿qué me va a salir? Me va a salir menos 2 más 1 es menos 1. Y acá tengo coseno de 60, que es un medio, entre 2 es un cuarto. Esto nos sale menos 3 cuartos. Ujú. Ahí está, ¿no? ¿Se fijan? Hace muy parecido, ¿eh? El procedimiento. Hace muy parecido. Solo que aquí lo convirtió en seno 18 en la fórmula clásica de seno del ángulo triple, ¿no? Y luego lo dividió entre 6. Pues se le queda esto. Pero acá puede factorizar el 4 coseno cuadrado y le da 1, ¿no? Entonces, 3 menos 4 menos 1, ¿no? Todo esto es menos 1. Mientras que aquí, como le dije, ¿no? Esto lo convirtió en seno, perdón, en seno, pasándolo arriba, ¿no? Seno de 70. Pero seno de 70 es coseno de 20. Y esto, con todo esto que está aquí, este, ¿no? Le va a salir esto, coseno del triple, ¿no? Coseno de 60. Ujú. ¿Sí? O sea, esto que está aquí, yo creo que este 2 está de masa. Con aquí está mareando, porque sigue 2 coseno cuadrado menos 2 más 1. No, mejor esta versión que está aquí, ¿no? Para ya no mezclar esto que está acá. O sea, este menos 1 no debería estar acá. Y este 2 tampoco, este 2. ¿Sí? O sea, a ver. Este, aquí de frente, esto se hubiera quedado tal como está. Ese es el problema, ¿no? Porque cambió coseno de 40 por esto que está aquí. Entonces acá le va a salir este, 2 por 2, 4, coseno cuadrado de 20, menos 2, menos 1, menos 3. Y esto, cuando hay que multiplicar a cada uno de ellos, le va a salir 4 coseno al cubo de 20 menos 3 coseno de 20. Y eso es coseno de triple. Ujú. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? El problema 6. Profesor, ¿puede repetir por qué era coseno de 60? O sea, aquí, si hacemos la continuación de su desarrollo de ellos, coseno de 20 por esto y luego por esto tendría 4 coseno al cubo de 20 menos 3 coseno de 20. ¿Sí? Sobre 2. Menos 1. Este menos 1 sale de aquí, de esta operación. ¿Sí? Y esto es coseno del triple, ¿no? Esta es la fórmula del coseno del triple. 4 coseno al cubo menos 3 coseno es el coseno del triple, pero el triple de 20, ¿no?
Ya, coseno, profesor, gracias. ajá, y ahí sale, ¿no? Coseno de 60. Coseno de 60 vale un medio, entre 2 sería un cuarto, ¿no? Y eso me da menos 3 cuartos. Sí, listo. Vamos al problema 6. Creo que estamos al final de la hora, no creo, ¿no? Creo que acabar. ¿Verdad, no? Estamos al final. Ay, Dios mío. Borro aquí 3, 2, 1. Creo que estamos al final. 35, 10, 30. Sí, pues 11 y 25, estamos al final. A ver, joven, entonces voy a mostrarle los problemas que faltan. Típico. Acá dice, ¿no? En la ciudad de Tumbes se construirá un cobertizo, un forno de cubo en su parte baja y un prisma triangular en el techo, como es una figura que está, ¿no? La clásica casa. El volumen total es esto, dice. Determine el área de la base, ¿no? Ahora, esto es el volumen, ¿no? Acá hace esta es la expresión, pero cuando hace la operación hace una operación así, ¿no? Producto y producto en aspa, ¿no? Le sale esto. Este es ángulo compuesto, ¿no? Acá le coloca entre 2 por 2. Y acá tiene seno de 30, ¿no? O coseno de 10 menos coseno de 30 por seno de 10. Todo lo que está aquí arriba le sale, ¿no? Seno de 10, seno de 30 más 10, ¿no? Que es seno de 40, ¿no? El 2 sí que le puede multiplicar aquí, ¿no? O aquí le agregan un 2 y acá sería 4. Y acá 2 seno coseno es seno del doble, ¿no? Seno de 20. Y arriba tiene seno de 40. Ahí, él está haciendo lo que le estoy mencionando, ¿no? Ah, ya, pero es menos, tiene razón. Acá hay un asumido, acá es menos. Tiene razón. Es menos. O sea, sería 20 de frente, ¿no? Se va todo y acá te queda 4 por 20, 80. Eso sí es cierto, ¿no? ¿Sí? 4 por 20, 80. O sea. Uh-huh. Y con ese dato, que es el volumen, puede hallar las dimensiones, porque ahí dice, ¿no? La casa tiene un alto un alto, perdón, de 6 pies. Te piden ahí el largo, ¿no? La parte de abajo es un cubo, así que sería x al cubo, ¿no? Y la parte de arriba sería la base que tiene x al cuadrado por la pequeña alturita que sería 6 menos x, ¿no? Sobre 2, ¿no? ¿No? Área de la base por la altura, ¿no? ¿No? Entre 2. Y ahí sale, ¿no? Eso le igual a 80, ¿no? Un poquito de álgebra. La respuesta a la letra A. ¿Sí? 16. ¿Listo? Guarden, guarden. 3, 2, 1. Guarden. El problema 6, la respuesta es la letra A. 6, perdón, 7. 7A. Y el problema 8 pasa al problema 8. La respuesta es la letra A. 7A y 8A. ¿Ya, chicos? Voy a mostrar las claves también. Guarden, guarden ahí. Ahí está.
1B, 2D, 3A, 4E, 5A, 6E y 7A. BDA, EA, EA. BDA, EA, EA. ¿Sí? BDA, EA, EA. Listo. Nos vemos. Voy a dejar de compartir. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Bye, bye.